Mañana asume Donald Trump como presidente de Estados Unidos. Y vaya titulares de los principales diarios, no solamente de México, sino de América Latina. Asumiendo esta deportación masiva, la mayor de la historia, ha anunciado Donald Trump, deportación de migrantes que precisamente se encuentran allá en ese país. Un odio esquizofrénico de este personaje en contra de los migrantes, de las familias migrantes, en contra de quienes han llegado a ese país a trabajar y a construir también en la propia economía de esa nación. ¿Cómo están? Soy Sósimo Camacho y les estoy dando la bienvenida a Zona Cero, la colaboración de esta semana aquí en el canal de nuestro amigo y colega Jesús Escobar. Le agradecemos que se encuentre con nosotros, que se siga suscribiendo a este canal y al canal alternativo que también se ha abierto, que nos deje su me gusta, su pulgar arriba y que comparte el enlace de esta transmisión entre quienes ustedes consideren que pudiera interesarles algo de lo que aquí estaremos informando. Agradeceremos también que compartan los demás contenidos de este canal. Y entramos de lleno en materia a este asunto. En efecto, resulta que Donald Trump, este empresario, este magnate estadounidense, asumirá ya el día de mañana la titularidad del Poder Ejecutivo Federal allá en Estados Unidos. Y decíamos, pues se han anunciado ya que tendrá como una de sus primeras acciones de gobierno declarar una emergencia nacional para realizar redadas y se preparan incluso ya las cámaras, los micrófonos, una especie de espectáculo allá en Chicago donde todo indica se realizarán las primeras redadas en contra de personas para deportarlas con rumbo allende la frontera sur de Estados Unidos. Una suerte, decíamos, de imágenes que ya se antojan, cómo se estarán viendo, ya se vislumbran, pero serán imágenes de ignominia, serán imágenes de una profunda degradación de la institucionalidad allá en Estados Unidos, porque pues dará cuenta de una especie de cacería de migrantes por su color de piel, por su fenotipo, revisar si son o no ciudadanos estadounidenses, pero serán eso, una especie de cacerías en contra de personas por su origen racial y que serán entonces deportadas hacia México. Porque también habría que señalar algo más, Estados Unidos ni siquiera quiere asumir que tendría que deportar a las personas que detenga a sus lugares de origen, todos digamos hacia México, una especie también de generar una crisis social en este país, pero que decíamos Estados Unidos busca tratar a esta nación como su patio trasero, aventar a las personas que Estados Unidos, que Donald Trump considera indeseables, pues simple y sencillamente hacia México y ni siquiera digamos que hacerse responsable de regresar a las personas a sus lugares de origen. Por nuestra parte, la verdad es que sí, toda la solidaridad para nuestros hermanos, hermanas latinoamericanos. Por supuesto que México tiene que asumir una posición de responsabilidad frente a ellos por la hermandad que tenemos y tan solo por un asunto meramente humanitario. Pero también habría que señalar que de parte de Estados Unidos, pues no es lo correcto, tendría que generar también las condiciones para deportar a aquellos países a los hermanos, hermanas que esté deportando de naciones de América Latina. Pero es una muestra del desprecio que siente Donald Trump por México, por América Latina, y también decíamos, es muestra de un discurso totalmente equivocado en el que busca culpar de los males de Estados Unidos a la migración, es decir, a los que vienen de fuera, a los externos. Un discurso muy básico, muy superficial, muy burdo, en el que dice esto es un paraíso o fuera un paraíso de no ser por los que llegan de fuera, de no ser por los migrantes. Primero, habría que señalarle a Donald Trump que cómo se parece su discurso al de Adolfo Hitler, al de los nazis, previo a la Segunda Guerra Mundial, lo tratábamos ya en la entrega anterior,
en la que, pues, a una especie de emulación del discurso nazi, pues ahora Donald Trump señala que los males de Estados Unidos están originados por quienes llegan de fuera, por los migrantes. Para Estados Unidos hoy, o para Donald Trump hoy, son los mexicanos, los latinoamericanos en general. En su momento, para la Alemania nazi, pues eran los judíos, y empezaron a culparlos prácticamente de que habían echado a perder la grandeza de esa nación, de Alemania en ese momento, y de Estados Unidos hoy. ¿O a qué nos suena eso de hacer grande a América de nuevo? Y que se basa precisamente, decíamos, en recuperar una supuesta grandeza que los migrantes le quitaron, cuando son precisamente los migrantes los que han hecho crecer la economía de ese país, porque además habría que recordar, se aprovechan quienes los contratan en Estados Unidos, muchas veces, o en su mayoría, de que pueden pagarles menores sueldos que a los ciudadanos de allá, de que pueden imponerles condiciones de mayor explotación sin que puedan, por su parte, los migrantes defender sus propios derechos, precisamente por miedo a que sean deportados. Se ha dicho además que el 80%, sí, escuchamos bien, el 80% de lo que los migrantes generan lo gastan en Estados Unidos. Solamente el 20% envían a sus países de origen. En ese sentido, pues se cae cualquier discurso en que vaya diciendo que son los migrantes los que saquean la economía estadounidense. Por el contrario, construyen allá, dan la oportunidad de enviar remesas solamente en un 20% de lo que realmente ganan a sus países de origen. Entonces, ¿de qué se queja prácticamente Estados Unidos? Otra de las afirmaciones sin sentido, sin ningún tipo de sustento, es que llegan criminales, llegan supuestamente personas a delinquir a Estados Unidos, pues totalmente fuera de la realidad. El grueso de las personas llegan a Estados Unidos a trabajar en las condiciones que ya mencionábamos hace unos instantes, y habría que recordar que aquellos que han sido encontrados culpables de los crímenes más atroces en Estados Unidos son ciudadanos estadounidenses. Entonces, incluso también se ha reconocido por parte de las agencias de esa nación que quienes ingresan la temible droga del fentanilo a Estados Unidos son principalmente ciudadanos estadounidenses. Pero bueno, en esto de estar buscando culpables no se presentan datos. Donald Trump no ha presentado un solo dato que sustente sus dichos y ahora lo que serán sus políticas. Se trata de prejuicios, se trata, decíamos, de discursos fáciles para fomentar un patrioterismo realmente dañino, porque no va a resolver prácticamente nada en Estados Unidos y por el contrario podría meter en serios problemas a la misma economía estadounidense. Habría que señalar que se le endilga además a los migrantes, en otra de las afirmaciones sin sustento, de ser quienes rompen con los valores de la sociedad estadounidense, de ser quienes rompen también con la unidad de esa nación, cuando habría que recordar algo: los problemas que tiene Estados Unidos en materia social, pues no son gracias a los migrantes latinoamericanos, son precisamente ciudadanos estadounidenses los que requieren altas cantidades de droga anualmente, los que buscan precisamente escapes a la situación en la que se encuentran mediante el consumo de drogas. Son ellos los que requieren precisamente esas cantidades y también son ellos los que distribuyen esas drogas, porque mucho se habla de la capacidad de distribución y de trasiego de drogas por México y por América Latina, de los grandes cárteles del narcotráfico famosos asentados en México o en Asia. Pero ¿quién habla de los cárteles asentados en Estados Unidos que tienen un sistema mucho más eficiente de distribución de drogas? Llega hasta la última calle
en la última ciudad de Estados Unidos cualquier tipo de estupefaciente. Esa sí es una gran distribución, ese sí es un sistema de trasiego de drogas, de tráfico de drogas al interior de Estados Unidos, muy bien aceitado, que ya lo quisieran, la verdad, otros cárteles del mundo. Entonces, ¿de qué nos hablan cuando dicen que son los migrantes los que están prácticamente socavando la grandeza de Estados Unidos? Hay quienes hay quienes todavía dicen, pues ¿para qué vienen acá? Que no vengan acá, como si Estados Unidos no tuviera responsabilidad en la pobreza, en los desastres políticos y sociales, así como económicos que viven varios países, la mayoría de América Latina. ¿O acaso vamos a olvidar los golpes de Estado que Estados Unidos apoyó en territorio latinoamericano, en naciones latinoamericanas, que generaron pobreza, generaron desplazamiento por asuntos políticos, generaron desapariciones, generaron crisis? O también vamos a olvidar que gran parte de sus transnacionales se asentaron en nuestros países latinoamericanos para saquear minerales, maderas preciosas, para empobrecer a grandes capas de la población. Y cuando entonces se generan estos flujos migratorios, Estados Unidos quiere cerrar su frontera y decir yo no soy responsable, es un asunto de ustedes, háganse bolas allá. Pues no, Estados Unidos tiene gran responsabilidad en el desastre que hoy se está viviendo en grandes partes de América Latina. Mucho se habla, por ejemplo, hoy de Venezuela y de Cuba, con desastres económicos importantes. Pues, ¿quiénes son o qué potencia es la que les tiene cercados económicamente? Pues es precisamente Estados Unidos, con bloqueos a estas dos naciones, con sabotajes económicos para que no puedan comerciar con otras naciones, y entonces señalan que el desastre económico es porque tienen un gobierno que no se somete a Estados Unidos. Es Estados Unidos el principal responsable en muchos sentidos del desastre económico que se vive en grandes capas de la población de América Latina. Y entonces señalan, decíamos, que ellos no tienen responsabilidad, que ellos no quieren hacerse responsables. Es una solución fácil, decíamos, porque incluso México le ha propuesto a Estados Unidos que invierta lo que está invirtiendo, un pequeño porcentaje casi insignificante de lo que invierte en la guerra, que solamente sea el 1% de lo que invierte en la guerra, que lo invierta precisamente en programas de apoyo económico en las zonas expulsoras precisamente de población. Pero a Estados Unidos eso no le resulta atractivo. Lo que quiere son las redadas, lo que quiere son la mano dura, y lo que quiere a todas luces pues es manifestar el desprecio, el racismo que tiene para con los países latinoamericanos. Países latinoamericanos que en efecto han construido, decíamos, han contribuido a construir la economía estadounidense. Ahora bien, tendríamos que señalar que América Latina ha respondido de manera tibia, dubitativa, frente a esto que ya se veía venir desde que Donald Trump estaba en campaña y luego que ganó este proceso electoral allá en Estados Unidos, y apenas de manera tibia se han reunido subsecretarios de Relaciones Exteriores de América Latina para ver qué se puede hacer en conjunto, y después se han reunido de manera virtual a distancia ya secretarios de Relaciones Exteriores, cancilleres, ministros de Relaciones Exteriores, de Relaciones Internacionales de países de América Latina, para ver de qué manera se pueden coordinar ante este embate de Estados Unidos. Sí desespera que hayan demorado tanto tiempo, más aún cuando tienen instrumentos como la propia CELAC, y donde hoy tenemos a gobiernos eh, que se asumen progresistas, en el caso de México, en el caso de Colombia, de Chile, de Nicaragua, de Honduras, por mencionar solamente algunos, y resulta que pues no han reaccionado de manera conjunta, rápida, ante esta emergencia que significa la llegada de de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos.
decíamos, está ahí ese instrumento de la CELAC, poco explorado, poco explotado, pero bueno, ya hay reuniones, esperemos que haya una respuesta unificada de América Latina, porque además, si no es ahora, si no es ante estos hechos, ¿cuándo? ¿Cuándo también vamos a ser llamados a actuar la patria grande, América Latina, actuar precisamente en conjunto ante este tipo de hechos? Y es que vaya, que se afectará la situación social, política y económica de estos países, no solamente de México. Ya decíamos que México, en primer lugar, será el afectado por estar en la frontera, precisamente compartir esta frontera con Estados Unidos, pero prácticamente todas las naciones latinoamericanas estarán siendo afectadas. Habría que recordar que mientras en México las remesas, es decir, lo que envían los migrantes, las migrantes desde Estados Unidos hacia este país, representan el 3.2% del Producto Interno Bruto. Sí, se trata de 65.150 millones de dólares al año, que decíamos representa el 3.2% del Producto Interno Bruto. Por supuesto que se trata de un ingreso muy, muy importante para las familias en México, pero desde el punto de vista porcentual, pues no se trata de la mayor afectación a México precisamente. Tenemos el caso, por ejemplo, de otros países hermanos latinoamericanos como Honduras, cuyas remesas significan el 25.9% de su Producto Interno Bruto. Imaginemos lo que significa precisamente para la economía de ese país una hipotética deportación masiva de hondureños. Se estarían quedando, digamos, perdón, sin el 25.9% de su Producto Interno Bruto. Está también, por ejemplo, el caso de Guatemala, que le significa el 19.5% de su Producto Interno Bruto. Está el caso de Nicaragua, que no lo había comentado, que es del 27.6%. Está el caso también de Haití, que le significan las remesas el 18.2% de su Producto Interno Bruto. Están así muchos otros casos, el de El Salvador, con el 23.5% del Producto Interno Bruto. Y de ahí, claro, hay otros países que ya dependen en menor medida desde el punto de vista porcentual de su Producto Interno Bruto de las remesas, pero prácticamente todos los países latinoamericanos y del Caribe reciben remesas desde Estados Unidos de manera, decíamos, importante. Por esto también decíamos que resulta incomprensible esta falta de respuesta en conjunto de los países de América Latina, porque incluso más allá de las propias ideologías que tienen los diferentes gobiernos de América Latina, pues sí se podía realizar una estrategia mínima de coordinación ante lo que estaría significando las deportaciones masivas anunciadas por Donald Trump. Y decíamos, no solamente es las aportaciones que realizan las personas migrantes hacia sus países de origen, sino también las que realizan a la propia economía estadounidense. Habría que señalar que, en efecto, pues los propios migrantes, en este caso mexicanos, pues han generado empleos allá en Estados Unidos. Los propios migrantes mexicanos que han logrado instalarse en Estados Unidos y convertirse también ellos en empleadores, pues ya se significa, decíamos, hay estadísticas que se han señalado que las empresas estadounidenses que incluso invierten en México se vuelven más productivas, lo que les permite que por cada 131 empleos creados en sus filiales mexicanas generan 333 empleos allá en Estados Unidos. Se estima que la inversión de mexicanos en Estados Unidos crea 123,000 empleos permanentes en esa nación. Esto decíamos solamente por hablar en materia de empleo, pero resulta muy
muy desalentador que decíamos América Latina en su conjunto no haya generado una estrategia hasta este momento, cuando ya prácticamente Estados Unidos le da la presidencia a Donald Trump, asume, decíamos, el día de mañana y también indica este gobierno que iniciará las redadas en Chicago. Se declarará como primera acción de gobierno una declaratoria, precisamente se emitirá una declaratoria de emergencia y se tratará a la frontera con México como si fuera una zona de guerra. Habrá que ver qué tanto realmente puede hacer Donald Trump de ante esto que está anunciando, porque decíamos también implicaría afectaciones a la propia economía estadounidense, pero sí resulta indignante que se anuncien estas redadas, estas cacerías de personas, como si no fueran de la misma dignidad que las personas estadounidenses, una especie de tratamiento como si fueran animales o como si fueran personas que pueden, decíamos, pues cazar como en la época de la colonia, indignantes siempre, esta, pues estos actos denigrantes, no solamente contra las víctimas, sino contra quienes los cometen. Estaremos viendo, pues entonces, a partir de mañana, algunas imágenes de estas redadas que se han anunciado por parte de Estados Unidos contra personas trabajadoras, contra personas que tienen mucha dignidad, contra personas que han tenido el arrojo, la valentía de migrar de sus lugares de origen precisamente para generar mejores condiciones de vida para ellos y para sus familias. La solidaridad total con las personas, las familias migrantes, tanto mexicanas como latinoamericanas y de otras latitudes, mucha solidaridad. Y bueno, estaremos atentos a lo que desde México, desde América Latina, se tenga que realizar, decíamos, ojalá de manera conjunta con toda la patria grande, la patria latinoamericana. Pues muchas gracias por haberme acompañado en esta entrega de Zona Cero. Gracias por suscribirse al canal, dejarnos un me gusta, su pulgar arriba y también por seguir compartiendo esta emisión y los demás contenidos de este canal de nuestro amigo y colega Jesús Escobar. Pues muchas gracias. Nos encontramos en una siguiente emisión.